Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Esta es la tercera parte del rey Usías, de este estudio que estamos haciendo sobre el rey Usías y su pecado. Y bueno, vamos a continuar este estudio con la importancia, señalando la importancia de la obediencia. Usías fue bendecido mientras obedeció a Dios. Esto nos enseña que la obediencia trae bendiciones y éxito. Debemos seguir buscando a Dios y obedecer sus mandamientos. La obediencia es una muestra de nuestra fe y confianza en Dios. Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto está en Juan 14:15. La obediencia nos alinea con la voluntad de Dios y nos abre a sus bendiciones. John Wesley enfatiza: la obediencia a Dios no es solo una muestra de fe, sino también un camino hacia la bendición. La historia de Usías nos muestra que la obediencia no es solo un acto de conformidad, sino una expresión de nuestro amor y respeto hacia Dios. Al seguir sus mandamientos demostramos nuestra fe y nuestra disposición a vivir bajo su dirección. La obediencia a Dios es recompensada con su favor y bendición, y nos protege de las consecuencias negativas de la desobediencia. Esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de evitarlo. El castigo de Usías nos recuerda que el pecado tiene consecuencias. La lepra que sufrió simboliza la separación de Dios. Debemos evitar el pecado y buscar el arrepentimiento. El pecado nos aleja de Dios y de su propósito para nuestras vidas. En Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El arrepentimiento es el camino para restaurar nuestra relación con Dios, como explica Matthew Henry. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta a la restauración y a la comunión con Dios. Las consecuencias del pecado son inevitables y a menudo devastadoras. La lepra de Usías es un recordatorio tangible de cómo el pecado puede afectar no solo nuestra salud física, sino también nuestra vida espiritual y social. Buscar el arrepentimiento y la restauración con Dios es esencial para evitar las consecuencias negativas del pecado y mantener una relación saludable y vibrante con Él. Con esta reflexión podemos comprender mejor la importancia de mantener una vida de obediencia y arrepentimiento, llevándonos a considerar la relación entre Usías e Isaías. El profeta Isaías tuvo una relación cercana con el rey Usías. En Isaías 6:1 menciona la muerte de Usías como un momento significativo. Esta relación nos ayuda a entender mejor el contexto histórico y espiritual de esta época. La muerte de Usías marcó un cambio importante y la visión de Isaías durante este tiempo proporciona una perspectiva profunda sobre la santidad de Dios y la necesidad de renovación espiritual. Isaías fue llamado a ser profeta en el año que murió el rey Usías. Esto está en Isaías 6:1. Este evento marcó un cambio importante en su ministerio. La visión de Isaías nos muestra la santidad de Dios y la necesidad de su purificación. El llamado de Isaías fue una respuesta a la crisis espiritual del pueblo. Su visión en el templo reveló la gloria de Dios y esta necesidad de renovación espiritual. Matthew Henry comenta: la visión de Isaías fue un recordatorio de la santidad de Dios y la necesidad de que el pueblo se purifique y se vuelva a Él. El llamado de Isaías
en el año de la muerte de Usías no es solo coincidencia. Marca el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia espiritual de Israel. La visión de Isaías en el templo revela la majestuosidad y santidad de Dios, subrayando la importancia de la purificación y la renovación espiritual en tiempos de crisis. Esta visión nos prepara para comprender la influencia espiritual de Isaías durante el reinado de Usías. Isaías y Usías vivieron en una época de cambio espiritual. Isaías llamó al pueblo a la obediencia y a apartarse del pecado. Su ministerio nos recuerda la importancia de los profetas en guiar al pueblo de Dios. Los profetas eran voces de Dios que advertían, corregían y alentaban al pueblo. Isaías en particular tuvo una visión clara de la necesidad de justicia y santidad. Charles Spurgeon escribió: los profetas son los atalayas de Dios, llamados a advertir y guiar al pueblo hacia la rectitud y la justicia. La influencia espiritual de Isaías durante el reinado de Usías fue crucial para el pueblo de Israel. Sus profecías y mensajes no solo llamaron al arrepentimiento, sino que también proporcionaron esperanza y dirección en tiempos de incertidumbre. La voz profética de Isaías sigue siendo relevante hoy, recordándonos la necesidad de escuchar y responder a la guía de Dios en nuestras vidas. Esta comprensión de la influencia de Isaías nos lleva a considerar su visión más detalladamente. Y bueno, por honor al tiempo, el día de mañana continuaremos develando más cuál fue esta visión y su importancia. Aparte de que es importante este relato por los tiempos que estamos viviendo. En el país de donde provengo, en Venezuela, hoy hay unas elecciones muy importantes, las cuales van a dictaminar el camino a tomar. Y si es la voluntad de Dios y el clamor del pueblo que ha levantado hacia Él, van a haber vientos de cambio favorable para ese gran país, esa gran nación. En el nombre de Dios, así lo deseamos, muchísimos venezolanos, la gran mayoría. Mil bendiciones.